Okronani kralji tropske perujske kumbije oziroma kumbije amazonike Los Mirlos so na blejski promenadi poskrbeli za nostalgičen, a hkrati nov in drugačen koncert. Zanimalo nas je, kaj so pripeljali na Bled. Estamos cumpliendo 45 años. Es un grupo de la Amazonía que difunde música y la cultura de nuestra selva querida del Perú. Y eso es lo que tratamos de llevar por todo el mundo, ¿no? Y ahora estamos recorriendo esta parte de Europa. Y contentos de estar aquí en Eslovenia, en esta hermosa ciudad de Bled. Perujska zasedba, ki se je izoblikovala v 70-ih letih, se 46 let kasneje lahko pohvali s tem, da so obiskali in nastopili v praktično vseh državah Latinske Amerike in da še vedno veljajo za ključen element kulture amazonske kumbije. Kako jim uspeva? Bueno, se mantiene porque Los Mirlos tienen una identidad, una personalidad que lo identifica con el sonido de sus guitarras, ¿no? Que lo hace pues, algo peculiar, algo que lo identifica de diferencia de las demás. Entonces, eso es la cumbia amazónica, la psicodelia, que lo mantenemos desde nuestros inicios hasta la actualidad. Y eso es lo que gusta en cualquier parte del mundo, América y bueno, y ahora Europa. Así que yo contento de la vida, haciendo lo que me gusta toda la vida, ¿no? Así que arriba Los Mirlos y seguimos adelante con la bendición de Dios. Kako se je kumbija spreminjala skozi vsa ta leta? Justamente siente mucha alegría interpretar, o sea, la cumbia, o sea, hacerla transmitir al público para que pueda sentirse, bailar, alegrarse. Esa es la razón de nosotros que hacemos la música, o sea, con notas alegres, que eso es lo que gusta. Y bueno, y seguimos todavía tenemos para rato. Así estamos siempre. Y gracias a todos ustedes, y gracias a todos acá, a los amigos que nos apoyan, todos. Kumbija amazonika velja za ključen element v mnogih državah Latinske Amerike. Pesmi kot so La danza de los Mirlos, Sonido amazónico, Lamento en la selva, Muchachita del Oriente in Cinto en onda so del spomina mnogih ljudi po vsem svetu, ki so nekoč plesali na omenjene melodije. Los Mirlos so izdali skoraj 40 albumov, njihova glasba pa je močno zaznamovala številne. In kaj glasbenikom pomeni, da tudi v Evropi ljudje zaplešajo na njihovo glasbo? Lo que pasa es que antes apareció en el Perú la cumbia costeña con el sonido de la guitarra pura, el toque de la guitarra que se hizo muy popular, así como en Colombia nació los vallenatos, ¿no? Los folclóricos con el acordeón. En el Perú apareció la cumbia costeña antes que yo apareciera, unos 5 años antes. Nosotros llegamos de la selva trayendo el sonido de la selva, el sonido de la guitarra, ese sonido que lo identifica, ¿no? Es un efecto que tiene la guitarra y que lo hace muy original al grupo, ¿no? Haciendo todo lo que nosotros tenemos, la cumbia peruana, se mantiene, es muy conocido en el Perú y el mundo, también esa corriente musical que se difunde mucho en todo el mundo. Česa so bili poslušalci deležni na večernem koncertu, nam je pred koncertom zaupal član skupine. La verdad nos sentimos muy contentos. La verdad que vemos que también ustedes, los europeos, saben bailar también. Los no pensamos que bailaban cumbia, lo bailan, y la verdad que bailan y bien. Claro, tiene todos muchos estilos, ¿no? Pero muy bien, muy bien. La cosa es que lo baile. Sí, así es. In res je bilo tako. Prepustili smo se kumbiji amazoniki, ki se delno navdihuje tudi v anglofonem, psihadeličnem roku in surf glasbi 70-ih let, ter doživeli spektakel, ki delno obuja nostalgijo, a hkrati predstavlja moderno. Y esta noche esperamos que sea una noche mágica, ¿no? Una noche de Amazonía, de selva, de colorido, de alegría, ¿no? Eso es lo que tratamos de transmitir nosotros con nuestra música a todo el público que acá en Bled esperamos que les guste y les encante también mucho, ¿verdad?